En este día tan especial que nos invita a la reflexión, pues recordamos un pasaje que eh, yo sé que seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, lo escuchamos, el servicio nos da el mensaje también del sacerdocio, nos da el mensaje de la humildad de nuestro Señor y cuántos mensajes no podemos tener a través de la escena que se presenta en este día. Pero independientemente de esa última cena que recordamos en este día santo, déjame decirte que decidí compartir contigo un audio que nos habla de las grabaciones, bueno, lo estoy poniendo en audio para que ustedes lo puedan escuchar, sobre las visiones de Ana Catalina Emmerich. Por tratarse de un audio que no van a escuchar quizás muchos, porque no lo estoy transmitiendo en radio, voy a esperar unos minutos que algunas personas se conecten más a través de nuestra página para que todas puedan tener la oportunidad de escuchar la grabación de lo que escribió o se escribió sobre las visiones de esta beata, Ana Catalina Emmerich. Ella nació en una familia humilde en el norte de Alemania. Voy con mucho gusto por aquí a compartirles algunas imágenes de ella para que más o menos tengan una visión de quiénes están, de quién estamos hablando. Ella nació, decíamos, en Alemania. Aquí se les voy a presentar algunas imágenes de esta santa, de esta beata a la cual yo me estoy refiriendo. Voy a tratar de agrandárselas y se las voy a presentar ahorita para nuestros amigos, para que tengan una idea. A veces nos gusta ver para conocer un poquito más o hacernos una idea más concreta, ¿verdad? Ahí está en mi imagen una de las imágenes de esta beata, la he puesto en pantalla. Espero que ustedes la estén viendo. Bueno, pues Ana Catalina, decíamos que nació en el norte de Alemania y más o menos cuando ella tenía 28 años, ingresó en un convento agustino, después de haber trabajado como costurera y sirvienta. Ella enfermó, pero a partir de ese momento empezaron a expresarse unos estigmas que se manifestaron exteriormente. A lo largo de toda su vida, Ana Catalina tuvo visiones del presente, del pasado y del futuro. Pero desde el momento en el que ella quedó postrada en la cama, por eso es que si ustedes la buscan van a encontrar muchas imágenes de ella, que más bien las imágenes, las fotos que se nos presenta son ella en cama, porque desde ese momento en que ella queda postrada en la cama, el poeta alemán Brentano, Clemente Brentano, la visitaba diariamente y ella empezó a tener visiones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este poeta que la visitaba empezó a transcribir esas visiones y por su importancia y por su relevancia, San Juan Pablo II la declaró venerable. El Vaticano
después anunciaría su beatificación. Por eso es que Ana Catalina se conoce como beata. Y ella escribió sobre los preparativos, desde los preparativos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero partiendo de ahí, fue escribiendo todo lo que fue, bueno, el poeta fue escribiendo todo lo que ella veía de la pasión, cómo se representaba. Quizás en algún momento pudiéramos escuchar algunas cosas que no están en las Sagradas Escrituras o algunas cosas que no se han dicho, pero recuerda que estamos hablando de unas visiones, de unas revelaciones privadas, pero que San Juan Pablo II consideró importantes. Por eso, y que desde el momento en que la Iglesia le da su carácter de venerable y tiempo después la beatifica, pues tenemos la confianza de decir que estas visiones no contradicen lo que la Iglesia o la tradición nos ha enseñado sobre la pasión de nuestro Señor. Así que, si tú me permites, yo te invitaría, yo voy a poner un audio con imagen, pero en realidad no son muchas imágenes, es una imagen estática que contiene todo el audio. Pero yo lo que te invito es a que escuches con mucha atención. Vamos a escuchar desde cómo se preparan para la cena pascual. ¿Recuerdas que le preguntan a nuestro Señor dónde quiere cenar? Y el Señor dice bueno, entren, verán a una persona con un burro, etc. Van al cenáculo, se preparan. Bueno, desde esa parte vamos a ir escuchando y probablemente interrumpamos para hacer algunos comentarios. Toda la compilación de las visiones de Ana Catarina conforman un texto conocido como la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así es titulado este texto. Hola Maura, hola Chayito Muñoz, hola María Valdés, hola Beatriz Bustamante, Margarita, Betty Cancino, Celia Escobar. Hola Margarita, muchas gracias porque ya estás participando más, me da mucho gusto. Leti Martínez, Lali Sánchez y Betty Cancino. Buenos días a todos ustedes y me acompañan aquí en la transmisión Zoom Normita, Eloísa, Alex, Loredo. Bueno, yo lo he abierto porque es el medio a través del cual hoy estoy transmitiendo. Bueno, pues entonces voy a compartirles a ustedes esta página. Mi invitación nuevamente es escuchen con atención. No te fijes tanto en la imagen, es una imagen estática que muestra simplemente el título donde están compilados todos estos textos bajo la transcripción de este poeta alemán. Fuera de eso, no vamos a tener más imágenes. Lo importante es el audio, lo que vamos a escuchar y haremos algunos otros comentarios. Por supuesto, es muy amplio toda esta transcripción, pero yo solo estaré presentando el día de hoy una parte para que ustedes lo disfruten. Déjenme pongo el audio, voy a regresarme. Voy a regresarme para colocar el audio. Perdón, el sonido. Bien, ahora sí. Vamos a ver si no me equivoqué de qué cosas, ¿verdad? Yo siempre tengo todo y a la hora de la hora no me sale lo que tengo. Maravilloso.
Maravilloso. Me encanta. La otra vez que estaba yo transmitiendo me pasé más tiempo tratando de poner la imagen porque a la hora de la hora no me salía. Ahora sí. Bueno, ahí va para ustedes entonces. Escuchen con mucha atención y a lo mejor abrimos a comentarios que ustedes quieran hacer. Vamos a escuchar entonces esta transcripción. María, la madre de Marcos. Cuando Pedro y Juan con el cáliz, los vestidos de los discípulos y algunos otros compañeros los habían dejado. Habían colocado también colgaduras en las paredes desnudas, destapado las aberturas de arriba y habían encendido 3 lámparas. A continuación, Pedro y Juan fueron al valle de Josafat y avisaron a nuestro Señor y a los apóstoles. Los discípulos y los amigos que iban a celebrar la Pascua con ellos en el cenáculo llegaron más tarde. La última Pascua. Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús con los 12 apóstoles en el cenáculo propiamente dicho. Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Los otros 12 se agruparon en torno a Eliaquim, hijo de Cleofás, y de María, hija de Elí. Eliaquim había sido discípulo de Juan el Bautista. 3 de los corderos habían sido sacrificados para ellos en el templo. El 4º cordero era inmolado en el cenáculo, y de éste comieron Jesús y los apóstoles. Judas no sabía eso porque, ocupado en sus artimañas, no había regresado hasta hacía poco, y no había estado presente cuando sacrificaron el cordero. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y los apóstoles fue muy emocionante. Se llevó a cabo en el atrio del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos presentes cantaron el Salmo 118. Jesús les habló del tiempo nuevo que comenzaba y que los sacrificios de Moisés y del Cordero Pascual iban a cumplirse, y que por esta razón el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, porque también ellos estaban a punto de liberarse de la esclavitud. Se dispusieron los recipientes y los instrumentos necesarios. Trajeron un cordero pequeñito tocado con una corona que fue enviada a la Santísima Virgen, a la estancia en la que ella permanecía con las santas mujeres. El cordero estaba atado a una tabla con una cuerda que le rodeaba el cuerpo. Me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón sostenía la cabeza del cordero. Jesús le hizo una incisión en el cuello con la punta de un cuchillo que dio entonces al hijo de Simeón, quien acabó de matarlo. A Jesús parecía repugnarle tener que herir al animal. Lo hizo deprisa, pero con solemnidad. La sangre fue recogida en un cuenco y Jesús mojó en ella un ramo de hisopo. A continuación fue a la puerta de la sala, tintó con sangre los 2 pilares y la cerradura y fijó el ramo sobre la puerta. Luego habló a los discípulos y les dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador se mantendría alejado, que debían orar en aquel sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado. Él mismo,
el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después, todos fueron al otro extremo de la sala, cerca del lugar donde debajo, en otro tiempo, había estado el arca de la alianza. El horno estaba encendido. Jesús echó la sangre sobre el lugar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de los apóstoles, fue rodeando el cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Mientras tanto, todas las puertas permanecían cerradas. El hijo de Simeón había completado ya la preparación del cordero. Lo había colocado sobre una tabla con las patas de delante, cada una atada a un palo y las de detrás juntas y extendidas. Recordaba a Jesús sobre la cruz, y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos sacrificados en el templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban todos en el atrio del templo, aunque en 3 sitios distintos, uno para las personas distinguidas, otro para la gente común y otro para los extranjeros. El Cordero Pascual de nuestro Señor no fue sacrificado en el templo, pero todo se hizo conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras y dijo a sus discípulos que el Cordero era solo un símbolo, que Él era el verdadero Cordero Pascual y que sería sacrificado al día siguiente y otras cosas que he olvidado. Tras estas palabras de Jesús y habiendo llegado Judas, empezaron a disponerse las mesas. Los discípulos se pusieron los vestidos de ceremonia que estaban en el vestíbulo. Se cambiaron las sandalias y se colocaron encima una especie de camisa blanca y una capa que era más corta por delante que por detrás. Se sujetaron los vestidos en la cintura y se remangaron las mangas que eran muy anchas. Cada grupo fue a la sala que le había sido asignada. Los discípulos a las salas laterales. Nuestro Señor con los apóstoles se quedó en la del cenáculo. Agarraron cada uno un palo y con él en la mano fueron acercándose de 2 en 2 a la mesa. Permanecieron de pie, cada uno en su sitio, con el palo apoyado sobre los brazos extendidos y las manos levantadas. La mesa era estrecha y con forma de herradura, y de una altura algo superior a la rodilla de un hombre. Frente a Jesús, dentro del semicírculo, se dejó un sitio vacío, desde donde poder servir los platos, tal como lo recuerdo. Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor estaban a la derecha de Jesús. A ese extremo de la mesa se sentaba Bartolomé, en el otro lado Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo, y en la punta de la izquierda Simón, y a continuación Mateo y Felipe. En medio de la mesa estaba la bandeja con el Cordero Pascual. Su cabeza reposaba entre sus patas delanteras, dispuestas en cruz. Las patas de atrás seguían extendidas. Todo el borde de la fuente estaba adornado con ajos. Junto a esta bandeja había un plato con la carne asada de Pascua, además de un plato con verduras y un segundo plato con manojitos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas. Frente a Jesús había otra fuente con hierbas y un plato con una salsa oscura y espesa. Los discípulos tenían cada uno ante sí unos panes redondos y planos, sin levadura, en lugar de platos, y cuchillos de marfil. Después de la plegaria, el sirviente principal puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero, y también una copa llena de vino. Luego llenó las otras 6 copas, situadas cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles compartían una copa entre 2. Nuestro Señor partió el cordero. Los apóstoles fueron recibiendo cada uno una porción sobre su pan. Lo comieron muy deprisa, separando la carne de los huesos con sus cuchillos de marfil y quemando después los huesos.
Todo esto lo hicieron de pie, apenas apoyado en el respaldo de sus asientos. Jesús partió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra entre los apóstoles. La copa de vino fue llenada de nuevo, pero Jesús no bebió. Desde ahora no beberé más de este fruto de vida hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Después de beber cantaron un himno. Jesús rezó o permaneció en silencio, y luego se lavaron las manos de nuevo. A continuación se sentaron. Nuestro Señor partió todavía otro cordero, que hizo llevar a las santas mujeres, que comían en una de las estancias del patio. Los apóstoles comieron todavía verduras y lechuga. Jesús tenía una expresión de recogimiento y serenidad tan grandes como yo no le había visto nunca. Dijo a los apóstoles que olvidaran todas sus preocupaciones. La Santísima Virgen, sentada a la mesa de las mujeres, estaba también llena de serenidad. Cuando las demás mujeres se le acercaban y tiraban suavemente de su velo para llamar su atención y hablar con ella, sus movimientos manifestaban una gran placidez de espíritu. Al principio Jesús conversó afectuosamente con sus apóstoles. Después fue quedándose serio y melancólico y les dijo: «De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar». Había solo una fuente con lechuga, y Jesús la repartía a los que estaban a su lado. Luego encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera a los compañeros de su lado de la mesa. Cuando Jesús habló de un traidor, lo que llenó a todos de espanto, dijo: «Un hombre que mete la mano conmigo en el mismo plato, ese me ha de entregar». Lo que significaba: uno de los 12 que están comiendo y bebiendo conmigo, uno de los que comparten mi pan. No señaló claramente a Judas ante los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que también quería decir que se tenía la mayor intimidad. Sin embargo, quería que Judas, que había metido la mano en el mismo plato que el Señor para repartir la lechuga, se diera por enterado. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido». Los apóstoles, muy turbados, le preguntaban a la vez: «Señor, ¿soy yo?», pues no comprendían del todo las palabras de Jesús. Pedro, por señas, le pedía a Juan que le preguntara a nuestro Señor de quién hablaba, pues habiendo sido reconvenido por Jesús, temía que se estuviese refiriendo a él. Juan, que estaba a la derecha de Jesús y apoyado en el brazo izquierdo, comía con la mano derecha, recostó su cabeza en el pecho de Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Yo no vi que Jesús le dijera de palabra, pero dijo: «Es aquel a quien le doy el pan que he mojado». No sé si se lo susurró a Juan, pero éste lo supo en cuanto Jesús mojó el pedazo de pan y se lo ofreció afectuosamente a Judas, quien a su vez preguntó: «¿Soy yo, Señor?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta ambigua. Entre los judíos, ofrecer pan era una prueba de amistad y de confianza. Jesús utilizó ese gesto para advertir a Judas sin declararlo culpable ante los otros. Sin embargo, Judas se consumía de rabia. Yo vi durante la cena una figura horrible sentada a sus pies, que a veces ascendía hasta su corazón. No vi que Juan le repitiera a Pedro lo que nuestro Señor había dicho, pero lo tranquilizó con la mirada. Quiero dejar hasta ahí esta imagen, si tú me permites, bueno, no esta imagen, este audio, y hacer una breve pausa para utilizar esta primera parte como una meditación. Después vamos a entrar a lo que es propiamente la visión del lavado de los pies, que vendría a ser como otra meditación que podemos tener esta mañana.
hasta lo que ustedes escucharon en este momento, tomen en cuenta, estamos hablando del pasaje y del día que hoy estamos celebrando, la última cena del Señor, que lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13. A partir de este capítulo, escuchamos la descripción, es lo que ella ve, ¿no? No, obviamente no está así en las Sagradas Escrituras, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que te llama la atención en esta escena que es la visión de Ana Catarina? ¿Qué me dirías? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué me dirías? Pueden compartir mis amigos de Zoom. Y si tienen sus rostros, se los voy a agradecer. Por favor, si es mejor que lo pongan, se los voy a agradecer. ¿Qué les dirían, qué me dirían si les preguntara, bueno, qué es lo que te llama la atención de esto que hemos compartido? A ver, ¿quién empieza? Normita, ya se te fue tu audio porque no, ahora sí no te escuchamos. A ver. Ahora sí, ahí sí te escuchamos. Me preguntas a mí qué me llamó la atención. Sí, claro. La bondad de Jesús. Interesante, ¿no? La bondad. ¿Quién más? María Frías, Loredo Marín. ¿Qué es lo que les llama la atención en esta descripción de la escena? Yo soy María Frías. Acabo de meterme al Zoom, pero pues todos conocemos esta parte de la cena, de la última cena. Esto me llega mucho de que en veces yo me siento como el Judas Iscariote que entregamos a Jesús cuando nos olvidamos de Él, cuando dejamos en veces no sé cómo explicarlo, pero que en veces sentimos el miedo o la pena de no compartir el evangelio con ciertas personas. Eso es lo que a mí me llega siempre en esta parte. Ok. Siento ¿A ese quién dolor. más? Sí, dime, perdóname, María Frías. Dime. Y siempre en este Jueves Santo siento ese dolor de a veces quedarme callada enfrente de ciertas personas. Y me siento así como que soy el Judas que entrego al Señor y me alejo de Él. Ok. Chayito, Lalis, Rocío, Margarita, ¿escucharon con atención? Déjenme recordarles algunas líneas. A mí, por ejemplo, se dieron cuenta de ese significado que nos habla Ana Catarina. Compartir el pan era entre los judíos una prueba de amistad y confianza. Me llama la atención y me hace pensar, y no quiero decirles en la meditación de la mañana porque es parte de lo que voy a poner enseguida, la reflexión que tuve. Pero el otro punto, el mojar el pan, que significaba como la intimidad con nuestro Señor. ¿Observaron esos detalles? Además de que nos habla de la descripción de cómo ella ve que se sientan, etcétera.
¿Observaron esos detalles? ¿Qué les llama la atención a ustedes? ¿Puedo hablar? Claro, Normita, dime. A mí me llama la atención que Jesús quiso hasta último momento tratar de que Judas reflexionara y se arrepintiera de lo que iba a hacer. Eso es interesante, me gusta lo que dices, porque según Ana Catarina, le advierte y todavía sin hacerlo culpable delante de los demás. Lo mira con amor. Qué fuerte debió de ser para Judas este momento. Bueno, entendemos por qué fue fuerte cuando se dio cuenta lo que había hecho. Así es, Normita. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Allá nuestros amigos de Facebook, ¿quién más quiere aportar algo? Dice Lorena, no tengo el Zoom, pero a mí me llamó la atención que el apóstol Juan sabía de alguna manera la situación de Judas, incluso de acuerdo a lo que escuché en el audio, calmó a Pedro con la mirada. Gracias por escuchar, Lorena Parada. Es muy interesante. Y déjate, viene la otra parte. Dice, esto pasó al final. Sí, al final, Ana Catarina dice algo así como, no vi que Juan le repitiera a Pedro lo que nuestro Señor le había dicho, pero lo tranquilizó con la mirada, dice la visión de Ana Catarina. Tienes toda la razón. Leti, el silencio y ese sentimiento que le dio. Exacto. Betty, también la parte donde dice que un demonio estaba sobre los pies de Judas y consumió su corazón. Bueno, las escrituras nos hablaban precisamente de que hay la presencia del enemigo que entra en Judas, ¿no? Justo en esta cena, y que es cuando Judas sale por la noche, dice, ¿no? Vamos a ver, déjenme, a ver, ¿quién tiene las Sagradas Escrituras? En el Evangelio de Juan, aquí dice, Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón. Apenas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Está en el versículo 27. Versículo 27. Y en la visión de Ana Catarina se ve también, nos refiere la presencia del enemigo. Del enemigo. Muy bien. ¿Quién más tiene? Dice Betty, es la misericordia de Jesús que lo consideraba amigo, y coincido con la opinión que tiene Normita. Normita vio la nobleza de nuestro Señor. Teresa, a mí me llama la atención que dice que la imagen horrible que estaba a los pies de Judas, lo mismo que Betty, efectivamente. Bueno, hasta ahí nos quedamos en la escena del compartir del pan. Del compartir del pan. Con lo que cada quien le llamó la atención. Vamos a la siguiente parte, que espero para ti sea otra meditación. Según los textos, es la séptima meditación y nos vamos a ir al momento en el que nuestro Señor lava los pies. Hoy compartimos esto porque en la noche
estaré, o en la tarde, cada uno en su diferente horario, recordándolo en la ceremonia propia, la fecha. Que esto que estamos hoy compartiendo te dé una imagen, te dé el momento para que cuando estés en esa ceremonia tengas y lo hagas una experiencia diferente. Voy a compartirte entonces. ¿Están listos? Escuchen con atención. Escuchen con atención. Y Lorena, discúlpame, la verdad es que no se me ocurrió poner el Zoom abierto, pero yo creo que sí lo voy a ir haciendo, porque hay cosas interesantes para compartir y así me gusta porque lo hacemos juntos. Muy bien, entonces me voy a ir, si ustedes me permiten, a compartir. Pongan atención, nos vamos a la siguiente parte en donde dice, corresponde cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Vamos a escuchar. Jesús lava los pies a los apóstoles. Todos se sentaron a la mesa y mientras recomponían sus ropas, como era usual antes del oficio solemne, el sirviente principal entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que llevara agua al atrio y el sirviente se fue de la sala con sus criados. Jesús, de pie, entre los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo repetir exactamente lo que dijo, pero me acuerdo de que les habló del reino, de que volvía con su Padre, de lo que les dejaría cuando se separase de ellos, etc. Les habló también sobre la penitencia, la confesión, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que se estaba refiriendo al lavatorio de los pies y vi que todos los apóstoles reconocían sus pecados y se arrepentían de ellos, excepto Judas. Este discurso fue también largo y solemne, y cuando acabó, Jesús envió a Juan y a Santiago el menor a buscar el agua al vestíbulo y les dijo a los apóstoles que colocaran las sillas en semicírculo. Él se fue también al vestíbulo, y allí se envolvió el cuerpo con una toalla, y mientras tanto los apóstoles en la sala se decían algunas palabras y se preguntaban cuál sería el primero entre ellos. El Señor les había dicho claramente que iba a dejarlos y que su reino estaba muy próximo y al alcance, lo que reforzaba aún más su idea de que el Señor tenía unos planes secretos y que se había referido a un triunfo terrestre que proclamaría en el último momento. Mientras Jesús en el vestíbulo mandó a Juan que recogiera una jofaina y a Santiago un cántaro lleno de agua y que lo siguieran a la sala, a donde el sirviente principal había llevado otra jofaina vacía. Jesús, ataviado de un modo tan humilde, les reprochó la disputa que se había suscitado entre ellos y les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor y que se sentaran para que él les lavara los pies. Tomaron asiento en el mismo orden que habían estado sentados a la mesa.
Jesús iba del uno al otro echándole sobre los pies agua de la jofaina que llevaba Juan. Luego, con un extremo de la toalla en la que estaba envuelto, se lo secaba. Nuestro Señor llevó a cabo este acto de humildad lleno de afecto hacia sus apóstoles. Cuando llegó a Pedro, éste asimismo humilde quiso detenerlo y le dijo: Señor, ¿cómo vas tú a lavarme los pies? Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde. Me pareció que en una parte le decía: Simón, has merecido que mi Padre te revelara quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has reconocido abiertamente, y por eso sobre ti construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi poder permanecerá en ti y en tus sucesores hasta el final de los tiempos. Jesús señaló a Pedro ante los apóstoles y les dijo que cuando él ya no estuviera presente, Pedro ocuparía su lugar. Pedro exclamó: Tú nunca me lavarás los pies. A lo que el Señor respondió: Si no lo hago, no tendrás nada que ver conmigo. Entonces Pedro añadió: Señor, lavadme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús dijo: Quien ha sido purificado no precisa lavarse más que los pies. Todo el resto es puro. Vosotros estáis, pues, limpios, aunque no todos. Con estas palabras se refería a Judas. Jesús había hablado del lavatorio de los pies como de un símbolo del perdón de las culpas cotidianas, porque los pies están sin cesar en contacto con la tierra, y si no se los limpia constantemente, siempre están sucios. Al lavarles Jesús los pies, fue como si les hubiera concedido una especie de absolución espiritual. Pedro, en medio de su celo, lo que vio fue que aquel gesto era una humillación demasiado grande para su maestro. Él no sabía que al día siguiente, para salvarlo, Jesús se sometería a la ignominiosa muerte en la cruz. Cuando Jesús lavó los pies de Judas, lo hizo del modo más afectuoso. Acercó su sagrada faz a los pies de Judas y le dijo en voz baja que desde hacía un año sabía de su traición. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan, lo que hizo que Pedro se irritara y no pudiera evitar decirle: Judas, el Maestro te está hablando. Entonces Judas dio a Jesús una réplica vaga y evasiva. Dijo algo así como: Dios me libre, Señor. Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús le había hablado a Judas, pues lo hizo en voz baja, para que los otros no lo oyeran, y además estaban ocupados en calzarse de nuevo las sandalias. Nada en todo el transcurso de su pasión afligió tanto a Jesús como la traición de Judas. Jesús finalmente lavó también los pies de Juan y Santiago. Luego les habló sobre la humildad y les dijo que el más grande entre todos era aquel que servía a los demás y que a partir de entonces debían lavarse los pies unos a otros. A continuación se puso sus vestidos. Los apóstoles se desciñeron los suyos, que habían sujetado para comer el Cordero Pascual. Voy a hacer lo mismo. Hasta aquí vamos a dejar esta parte, aunque la siguiente todavía corresponde a este momento y es la institución de la Sagrada Eucaristía. Yo creo que lo haré por la tarde durante el rosario, hablaremos de esta parte como una octava meditación. ¿Qué piensas de este momento que nos describen estas visiones? ¿Qué te llamó la atención? ¿Quién quiere compartir? Que Jesús sabía todo lo que iba a pasar, porque es Dios. Pero Judas, como ya el demonio había entrado en él,
No quiso oírlo. Él solo tuvo palabras de afecto hacia él, pero Judas no lo comprendió. Ay, Normita, me encantan tus reflexiones. ¿Cómo es posible que a pesar que su maestro le dice, ya sé, cómo es posible, perdón, que a pesar que nuestro Señor sabe y lo declara, lo expresa, lo sigue viendo con afecto y con amor? Es increíble. La mañana que estaba haciendo la meditación del lavado de los pies, me quedé en un momento que es fuerte para cada uno pensar que nuestro Señor esté frente a nosotros arrodillando con ese gesto. Tan es así la reacción de San Pedro. Se resistía, Señor, pero ¿cómo tú vas a lavarme los pies? Y yo creo que sería lo mismo que cada uno le diría. Pero te imaginas ese gesto con ese mismo amor, lavando los pies a quien sabe es su traidor. ¿Cómo empatizamos? Si pudiéramos entrar a ese corazón y a esa persona, si pudiéramos imaginar los sentimientos de nuestro Señor en ese momento justo. No sé si pudiéramos imaginar el sentir de Judas, porque está en una situación en donde dice las Sagradas Escrituras, después del pan el enemigo entra en él. Quizás ni siquiera está consciente o no sé, pero me admira. ¿Cuál sería el sentimiento de nuestro Señor? Sigue siendo amor, inclusive amor a su traidor. Y qué difícil es para nosotros perdonar. Ahora imagínate, Jesús no se queda en perdonar, Jesús ama al enemigo. Pudiéramos esta noche, cuando estemos en esa ceremonia, recordar esto y decir, el Señor me pide amar a los demás. El Señor me muestra una misericordia sin límite. ¿Habrá entre los que están sentados en la mesa alguno que se portó mal conmigo? En mi recuerdo, alguna traición, algún enemigo al que yo sea capaz de perdonar por amor a Jesús. Vemos el amor sin límites. Vemos el amor sin límites. Dice Teresa Olvera, Judas al tener rabia en su corazón no miraba las obras y palabras. Coincido contigo, Teresita. Margarita, gracias, mi Señor, por tanto amor. Es increíble, Margarita. Lorena, qué bonito cuando Pedro le llama la atención a Judas porque no le pone atención a Jesús cuando le habla. Me recuerda cómo muchas veces nos podemos irritar cuando les decimos a los demás, mira, Dios te ama, síguelo, escúchalo, y no lo hacen. Betty ha hablado sobre la humildad y que Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar y la traición de Judas. Me acuerdo de una frase que dice, entre el cielo y la tierra nada hay oculto porque Dios lo sabe todo. La grandeza de la misericordia y el amor. Así es. Les dejo con esto. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que a mí me hizo reflexionar. Además, nadie me ha dicho
que en la primera parte de esta sección, el lavado de los pies, la séptima meditación, se dieron cuenta que habla del arrepentimiento, de la confesión y de la justificación. Como dijo Normita en su compartir, yo creo que también pudo haber sido una oportunidad para Judas, pero la historia estaba escrita. Y sabiéndolo el Señor, lo aceptó, lo amó y no cambió nada. Siguió amando y después de eso volvió a amar. Ahí está la misericordia sin límites, el mar insondable de misericordia. Te dejo con esto. La octava meditación nos habla de la institución de la Eucaristía. Si tú te unes hoy en la coronilla y hoy en el rosario, probablemente hablemos un poquito al respecto para tocar todos los elementos propios de esta fecha. Espero que haya sido una ayuda para tu reflexión de este día tan hermoso que es el Jueves Santo. Muchísimas gracias, un abrazo y mándanos un texto, porque en torno a este día quiero decirte que este sábado estaremos elaborando misericordinas, precisamente un pequeño gesto, quizás no tan importante, pero humilde, con mucho amor para nuestros hermanos que justamente no conocen de la misericordia de Dios. Lorena Parada, si quieres ayudarnos, hijita, y todos, Betty, creo que tú estuviste haciendo misericordinas. Chayito, si quieres a distancia te enseñamos a hacerlo. Teresa Olvera, si estás aquí en San Antonio. Rosalba, Celia Hernández, si están aquí en San Antonio, vengan, el sábado estaremos 2 horas. Queremos elaborar 200 gestos de amor para el que no conoce de la misericordia del Señor. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y por favor vayan a su parroquia a la ceremonia propia del día, y a los que se reunieron por Zoom, gracias por acompañarme. Ahora no me sentí solita. Normita, gracias por tus opiniones. María Frías por participar, Alex por escuchar, Loredo por escuchar, Araceli, Ana Laura y Eloísa, gracias